Buen día, hermanos, esta es la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Bautista La Boca para hoy 7 de marzo de 2021, donde continuamos con el tema La salvación en la Pascua judía. Y vamos a iniciar como siempre con oración. Amado Dios, te damos gracias, Señor. La honra y gloria sea siempre para ti, Señor, hoy y cada día. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de acercarnos a ti por medio del estudio de tu palabra, Señor. Palabra que nos llena de alimento, de fibra, Señor, espiritual, Señor. Palabra que nos permite estar en la luz de tu verdad, Señor. Palabra que hace que podamos aplicar esa verdad en nuestras vidas, Señor, y podamos vivir conforme a lo que es tu voluntad, Señor. Te damos gracias porque nos las has dejado, Señor. Te damos gracias por un espíritu que la aplica en nuestras vidas, Señor, y te la damos también por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos un ejemplo vivo. Gracias, Padre, te damos gracias en cada momento. Toda honra y toda gloria sea para ti, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, y entonces vamos a dar inicio a la lección de hoy. Estamos viendo el tema de la salvación en la Pascua judía y la primera lección que vimos de este tema fue la institución de la Pascua. Para hoy tendremos entonces el tema el Cordero de la Pascua. La lección número 2 es el Cordero de la Pascua. Y para ello le proponemos entonces un bosquejo de 2 puntos, donde veremos primeramente el Cordero en el Antiguo Testamento y luego Jesús, el verdadero Cordero Pascual. Vamos a iniciar entonces hablando sobre el Cordero en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Cordero constituía parte fundamental de los sacrificios ofrecidos para la remisión de los pecados. Fue introducido en la cultura de los israelitas cuando Dios liberó a su pueblo. De ello podemos ver el fundamento en Éxodo capítulo 12 versículos del 3 al 10, el cual le propongo que me acompañen en su lectura. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Bendita sea la palabra del Señor. Muy bien, hermanos, como hemos leído, esta es la primera vez en el Pentateuco de lo que vemos un término que describe a Israel en un sentido religioso como congregación. Allí lo vimos en el versículo 3 de Éxodo capítulo 12, donde dice: hablad a toda la congregación de Israel, y el cual se usa el término de iglesia en el Nuevo Testamento. Las detalladas instrucciones para la Pascua en estos versículos, incluso extendiéndose hasta el versículo 14, incluían qué animal debían seleccionar, cuándo sacrificarlo, qué hacer con su sangre, cómo asarlo, qué hacer con las sobras, cómo vestirse para la comida, la razón por la que se celebraba apresuradamente y qué significaba la sangre derramada. Hemos leído solo en una parte de la porción de los versículos 3 al 10 lo que vamos a tocar. Sin embargo, hay mucho más simbolismo que veremos más adelante. En el versículo 3 vemos que dice: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. En el día 10 de este mes, cada familia o casa debía tomar un cordero, y el cordero debía de vivir con la familia por los 4 días hasta la Pascua.
Noten, dice en el 10 de este mes. Y más adelante en el versículo 6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Eso quiere decir que este cordero convivía con ellos por un espacio de 4 días. De esta manera, el cordero se volvía parte de la familia. Para el tiempo en que era sacrificado, en el día 14, el cordero sería querido y lamentado. Dios requería el sacrificio de algo preciado entonces. Eso es lo que hay dentro de este aspecto. En el versículo 4 dice, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Allí, como ven, puntualmente se busca que una familia pueda tener un cordero suficiente para la familia, no en exceso y no que escasee o quede por debajo de la capacidad de la familia. Los rabinos luego determinaron que al menos debía haber 10 personas por cada cordero de Pascua, pero no más de 20. Ya esa fue una determinación de los rabinos, pero en el sentido del mandato es que fuese suficiente para una familia. La Pascua era un festival doméstico y familiar, hermanos, y así se muestra su origen. Aquí no se tiene ningún templo, no hay tienda de reunión, no hay altar ni sacerdote, pero lo que sí hay es una representación. Eso es muy importante y vamos a ahondar en ello en adelante. En el versículo 5 vemos, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Este sacrificio hacia Jehová debía ser tan perfecto como lo podía ser el cordero. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, dice el texto. La palabra hebrea para cordero puede referirse ya sea a una oveja joven o a una cabra joven. En el versículo 6 menciona que el cordero debe ser inmolado entre las 2 tardes. Por cuanto el día se contaba a partir de la puesta del sol, el sacrificio de un cordero o de un cabrito se llevaba a cabo antes de la puesta del sol, mientras era todavía el 14 del mes primero. Entre las 2 tardes se ha comprendido como significando bien la hora entre la puesta del sol y el comienzo de la oscuridad, o bien como la bajada del sol hasta su puesta. Posteriormente Moisés prescribió la hora del sacrificio como por la tarde a la puesta del sol. Eso lo pueden ver en Deuteronomios 16:6. El concepto era básicamente ese. Desde que el sol iniciaba su puesta hasta que se oscureciera. Ese era el lapso de tiempo en el que podían hacer este sacrificio. Otro detalle importante lo tenemos en el versículo 9 que dice, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Hermanos, aquí esta prohibición apuntaba al aspecto sanitario que también distinguía al pueblo de Israel de los paganos, ya que ellos en sus fiestas sagradas a menudo consumían la carne cruda. El cordero se podía comer, pero solamente si había sido asado al fuego, para lo cual el cordero debería estar en contacto con el fuego. Y se acompañaba el alimento con hierbas amargas, eso también lo dice ahí el texto. El cordero de Pascua no era inmolado solamente para ser observado, hermanos, noten ese detalle. El cordero de Pascua no se inmolaba solamente para mirarlo. Este se comía. Y nuestro Señor Jesucristo no fue inmolado solamente para escuchar y hablar y pensar en Él, sino también para que nos alimentemos de Él. En este sentido, en la Pascua hay mucha representación de lo que debe ser este cordero en nuestras vidas. También dice el versículo 10, hermanos, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. El cordero de Pascua debía ser comido completamente. Una familia debía de consumir totalmente el sacrificio. La idea de comerlo todo implica que uno debe tomar todo de él y no solo las partes que nos gusten, y tampoco que esté guardado para el momento de nuestro antojo. Bien, habiendo visto lo que representa el cordero
en el Antiguo Testamento, basado en Éxodo 12, versículos de 3 al 10, pasamos entonces a Jesús, el verdadero Cordero Pascual, que es nuestro siguiente punto. La Pascua cristiana es entonces el memorial de cómo Dios sustituyó los sacrificios temporales por un único y definitivo sacrificio. En ese aspecto, este Cordero del Antiguo Testamento que hemos visto era la sombra del nuevo que es presentado en el Nuevo Testamento. Para ello les pido que me acompañen en la lectura de 1 Corintios capítulo 5 versículo 7 y también en Apocalipsis capítulo 13 versículo 8. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 5 versículo 7: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. También dice Apocalipsis 13:8: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí el énfasis lo hacemos en esta última porción, donde dice el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Bien, vemos claramente en estos pasajes, vemos claramente en la palabra de Dios, cómo los sacrificios de corderos pascuales en el Antiguo Testamento apuntaban al sacrificio perfecto provisto en la persona misma del Señor Jesucristo. Sacrificio que es perfecto, único y suficiente. Ya hemos dicho que la salvación no está en el sacrificio de un animal. En ese animal no hay facultad para proveer salvación como el Señor estableció en su plan. La facultad para proveer salvación está en la sangre del Cordero Pascual perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que estamos estudiando la salvación en la Pascua judía. Así como el pan sin levadura, eso también vamos a ahondarlo en la porción que hemos leído, 1 Corintios 5:7. Así como el pan sin levadura simboliza el ser liberado de Egipto mediante el sacrificio de la Pascua, la iglesia también debe permanecer libre de levadura porque ha sido separada del dominio del pecado y la muerte por el Cordero perfecto de la Pascua, que es el Señor Jesucristo. Por ende, hermanos, la iglesia debe arrancar de sí todo lo pecaminoso para separarse de la vida vieja, lo cual incluye la influencia de aquellos miembros también que pecan y no se arrepienten. Es muy importante tenerlo en cuenta. Este título profundamente significativo para Jesús, que dice el Cordero inmolado desde el principio del mundo y que está en Apocalipsis 13:8, nos recuerda también el plan de redención de Dios, el cual fue puesto en un lugar aún antes de que Él creara los seres que serían redimidos. Dios, hermanos, y lo hemos dicho en otros estudios, no estaba sorprendido por la caída de Adán o cualquier otra evidencia de la naturaleza caída del hombre. Dios no va inventando cosas mientras se desarrolla todo. Todo va de acuerdo al plan de Dios y, como hemos estado estudiando, en este caso, al plan de salvación. Para cerrar, hermanos, Cristo es el fundamento de la Pascua y toda atención durante su celebración debe estar centrada en Él, en Cristo. De otra forma, la Pascua sería un mero rito religioso carente de sentido. Hermanos, celebremos como iglesia al verdadero Cordero con alegría, en cuya persona nuestras culpas fueron anuladas y nos hace dignos de ocupar lugares celestiales en Él, como dice Efesios 2:6. Muy bien, hermanos, y hemos entonces tocado la lección El Cordero de la Pascua, basándonos fundamentalmente en dos puntos: el Cordero en el Antiguo Testamento, según Éxodo capítulo 12 versículos del 3 al 10, y también en el punto Jesús el verdadero Cordero Pascual, basados en 1 Corintios capítulo 5 versículo 7 y Apocalipsis capítulo 13 versículo 8.
Nos quedaría entonces, hermanos, de acuerdo a nuestro plan, para cerrar en el tema la salvación en la Pascua judía, la lección sobre la sangre del Cordero que será presentada próximamente. Les comparto entonces estos tres conceptos que siempre recordamos durante el estudio de la palabra. Estudia, hermano, crece espiritualmente y comparte. Es mi deseo que tengan todos una bendecida semana, hermanos. Que Dios les bendiga ricamente.